Mi nombre es Herbert Sosa, de Pro Better Long Life, y les hablaré de un tema muy controversial, la vida eterna. En los últimos años, desde el 2008, este tema ha salido a relucir en la red de Internet, programas de televisión y revistas. Con los avances científicos y la medicina moderna, este tema salió a la luz. Hablar de la vida eterna ha sido un sube y baja que ha tomado y perdido fuerza. En 2012, un científico graduado en genética molecular en la Universidad de South Newgales y quien desde 1999 trabaja como profesor y científico de la Universidad de Harvard, David Sinclair, hizo un descubrimiento que podría retrasar y parar el envejecimiento en los seres humanos. Su trabajo fue restringido por las autoridades de salud de los Estados Unidos y su proyecto fue suspendido en los laboratorios donde se habían hecho los experimentos, debido que las pruebas no eran lo suficientemente contundentes para lanzar un medicamento al mercado. Los laboratorios donde se trabajaba dejaron de trabajar en el proyecto. Pero Sinclair no se dio por vencido y siguió adelante, y usándose él mismo como conejillo de indias. En 2019 se pudo demostrar que los estudios hechos por Sinclair eran verídicos y su trabajo fue publicado en distintos medios. El New York Times sacó una publicación en la cual Sinclair explicaba por qué envejecíamos y qué podíamos hacer para no hacerlo. Otras publicaciones como The Economist, Washington Post, la revista Times han publicado artículos sobre sus descubrimientos y los programas TED han hecho muchos programas basados en las investigaciones del laboratorio Sinclair. A principios del 2023, el mismo David Sinclair se sometió a un examen para que, de acuerdo a un reloj biológico, pudiera saber su edad biológica. Sinclair se sometió a este examen años antes de empezar su experimento y, de acuerdo al reloj biológico, era más viejo 10 años de su edad cronológica. Después del tratamiento, casi 10 años después, su edad cronológica, que es la que tienes desde el día que naces hasta hoy, era de 54 años. Pero de acuerdo al examen biológico, su edad era de 32 años. Hoy, al ver a David Sinclair, de 54 años, luce físicamente en los 30. Su salud es excelente, goza de una condición física magnífica y genéticamente tiene 32 años. Ahora, mi pregunta y la de muchos, ¿es posible engañar a la muerte? ¿Podríamos vivir para siempre? Esto no se trata de querer retar a Dios, se trata de alargar la vida. Nadie puede retar y decidir por Dios, pero sí poder alargar la vida y tener una vida sana, libre de enfermedades. Los mismos libros bíblicos y la misma Biblia hablan de personas que vivieron más de 100 años. Moisés, según la Biblia, vivió hasta los 120 años. Y se habla de personas que alcanzaron vivir hasta los 200 y 300 años. Pero esto ya suena a ficción. Lo que sí sabemos es que en el siglo XX hubieron muchas personas que vivieron más de los 105 años y que desde 1997 hasta hoy día han habido personas que han muerto de muerte natural en su sano juicio y facultades mentales entre los 110 y los 122 años. Ejemplo de ello está Jane Calment, que murió a los 122, Ken Tanaka a los 119, Jerome Karuma, que murió nada menos y nada más que a los 116 años con un perfecto estado físico y un perfecto estado mental. Christian Mortensen, 115. Hasta hoy día, a fines de 2023, hay varias personas que tienen más de 118 años y están bien de salud física y mental. Viven en Japón, Estados Unidos, Colombia, España, Brasil, Alemania, Australia, Inglaterra, Costa Rica
y cuántos más países que no tienen un récord de edad de todos sus habitantes. Alrededor del mundo hay lo que se llama zonas azules, que son países en los cuales el promedio de vida es de 90 años. Ahora nos preguntamos, ¿nos gustaría alargar nuestras vidas de una forma sana? ¿Vivir sanamente, libre de enfermedades o con nuestras condiciones médicas controladas, sin preocuparnos de enfermedades cerebrales por 30 o 50 años más? Según varios científicos hoy en día, sí podríamos alargar al menos entre 20 y 30 años más de vida aprovechando la tecnología moderna. Llegar a los 130 años sanos y fuertes para estos médicos y científicos no sería problema. Hoy escucharemos sobre estos estudios hechos y presentaré lo que algunos médicos y científicos que están trabajando hoy en día en estos tratamientos tienen que decirnos. De acuerdo a estos médicos y científicos, se puede revertir el envejecimiento y poder vivir por más de 20 años de una forma saludable, física y mental. ¿Pero estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida? ¿Nuestros hábitos alimenticios? Si lo estás, tú podrías llegar a tener una larga vida sana, sin preocuparte de trastornos y enfermedades mentales. Con el avance de la ciencia, podemos tener el control de estos problemas físicos y mentales, si no permitimos que estos se hagan presentes en nuestros cuerpos. ¿Por qué esperar a estar enfermos para consultar a un médico? ¿Por qué esperar que algo falle para hacerte un examen? ¿No crees en el dicho de mejor prevenir que lamentar? ¿Por qué crees que a un automóvil se le hace un chequeo de aceite cada 3 meses o cada cierto número de millas? No es solo cambiar el aceite y el filtro, es saber el estado del motor. Un buen mecánico te lo va a hacer. Un mecánico mediocre solo te cambia el aceite, el filtro, o hace lo que le pediste hacer. Así hacemos con nuestros cuerpos. Tus células son la clave de la vida. Si éstas están sanas, no tendrás enfermedades. La clave de una buena y saludable vida está en mantener tus células sanas. Y eso corre por tu cuenta. Haz algo. Ahora pasaremos a escuchar lo que médicos y científicos tienen que decir acerca de este tema. Empezaremos con lo que dijo en uno de sus programas en internet Michio Kaku, científico, físico teórico, experto en neurociencia, graduado en la Universidad de Harvard, anfitrión de programas de ciencia en radio, televisión y la red de internet. Esto fue lo que él dijo acerca de lo que es el envejecimiento basado en sus estudios. El envejecimiento es la acumulación de errores a medida que las células se reproducen durante un periodo de tiempo. Si se puede reparar el daño, entonces es posible que el ser humano pueda vivir para siempre. En esencia, no hay ninguna ley física que impida la inmortalidad. Basado en sus estudios, resultados, esto fue lo que dijo acerca del envejecimiento y de la vida eterna Michio Kaku. Pero seguiremos escuchando ahora a otros científicos y médicos lo que han dicho acerca de este tema. En un programa de ciencia, el científico Greg Fahy, criobiólogo, biogerontólogo, graduado de la Universidad de Irvine y el Colegio Médico de Farmacología de Georgia, quien es jefe del Departamento de Ciencias y vicepresidente de 21st Century Medicine,
presidente de la Sociedad para Criobiología, cofundador de Intervene Immune, empresa especializada en desarrollar métodos clínicos para revertir el envejecimiento del sistema inmunitario, comentó acerca del envejecimiento biológico, cómo se relaciona el envejecimiento con el sistema inmunitario, qué papel tiene la glándula del timo en el envejecimiento y qué resultados se han obtenido con sus estudios. El número de cumpleaños que hemos tenido nos indica nuestra edad cronológica, pero creo que es habitual observar que no todo el mundo envejece al mismo ritmo. Hay que diferenciar entre el envejecimiento cronológico y el envejecimiento biológico. Hay personas de 50 años que parecen de 40 y hay personas de 50 que parecen de 70. Así que necesitamos una mejor manera de entender cuál es la edad verdadera en lugar de usar solo el número de cumpleaños. Intentamos demostrar que el reloj del envejecimiento puede retroceder. El envejecimiento del sistema inmunológico puede estar asociado al envejecimiento en general. No creo que sea una coincidencia que empecemos a morir cuando disminuye la capacidad de nuestro sistema inmunitario. Si realmente pudiéramos devolverle la juventud al sistema inmunológico, podríamos revertir el envejecimiento biológico. El sistema inmunitario tiene muchos componentes, pero uno de los principales es la glándula del timo. Y por desgracia, el timo se sustituye cada vez más por grasa a medida que envejecemos, lo que conduce a otros procesos de envejecimiento posteriores. Esto fue lo que dijo el Dr. Fahy después de los resultados de unos exámenes y pruebas hechos con un paciente llamado Paul. Los resultados al final de la prueba, Paul fue capaz de regenerar su glándula del timo. Al final del ensayo, la función del sistema inmunitario de Paul y su salud en general eran excepcionales. Le preguntamos a Derek Muller, doctor en física, graduado de la Universidad de Queens y la Universidad de Sydney, prestigiado comunicador en programas científicos en televisión y creador del famoso canal de YouTube Veritasium. Estas fueron las preguntas que le hicimos y lo que nos contestó. ¿Por qué envejecemos? ¿Podemos retrasar el envejecimiento? ¿Cómo hacemos para no envejecer? En primer lugar, ¿por qué envejecemos? ¿Y qué es realmente el envejecimiento? Hice un video en el pasado sobre los telómeros. Son las puntas al final de tus cromosomas. Y cada vez que una célula se divide, el telómero se acorta un poco. Por lo tanto, se pensaba que estos telómeros eran como las puntas de los cordones de los zapatos y evitaban que el cromosoma se deshilache. Pero existen otros indicios en los cuerpos más viejos de que las células son viejas. Hay una acumulación de lo que llaman células senescentes. Son básicamente células parecidas a los zombies que simplemente viven en tu cuerpo e inflaman las células a su alrededor. Comienza a haber una mala comunicación intracelular, una disfunción mitocondrial, que es la central de energía de las células. Existen unas 8 o 9 características diferentes de las células más viejas y esas son las características del envejecimiento. Pero la pregunta es, ¿son la causa del envejecimiento o son el resultado de una causa de base más profunda? A mediados del siglo pasado, la hipótesis era que el daño a nuestro ADN, las mutaciones en nuestro ADN que ocurrieron en el transcurso de nuestras vidas, era lo que nos hace envejecer. Pero la evidencia desde entonces ha sugerido que ese no es realmente el caso. Es decir, puedes tomar una célula adulta y puedes clonarla en un nuevo organismo. ¿Cuál es la razón del envejecimiento? El profesor Sinclair sospecha que es una pérdida de información, pero no la información en nuestro ADN, en nuestro genoma. No, el profesor Sinclair sospecha que la pérdida de información está en nuestro epigenoma. Entonces, ¿qué es el epigenoma? Cada célula de tu cuerpo tiene el mismo ADN, pero diferentes tipos de células tienen diferentes epigenomas. Tienen diferentes formas de empaquetar ese ADN, enrollándolo para que no se lea mucho de él y dejando algunas partes del ADN fuera del carrete para que sea más fácil transcribir y convertir proteínas y manejar esa célula.
Entonces el epigenoma es responsable de encender o apagar diferentes partes del ADN. Y lo hace a través de proteínas llamadas histonas, en las que básicamente está envuelto el ADN. Y también con cosas como la metilación, que son estos marcadores de señalización química que están situados en el ADN en ciertas posiciones. Y la idea es, cuando tu cuerpo se está formando por primera vez, el epigenoma es lo que le dice a tus células qué tipo de célula deben ser. Pero a medida que envejeces, la hipótesis del profesor Sinclair es que estamos perdiendo información del epigenoma. Por lo tanto, al pasar el tiempo, las histonas no regresan a los lugares correctos y la metilación del ADN es agregado en lugares donde no debería estar. En 2012, un científico llamado Yamanaka recibió el premio Nobel por descubrir 4 factores que, cuando se aplicaban en una terapia génica a una célula adulta, restablecerían todo el epigenoma a la forma que tenía esa célula cuando era un embrión. Entonces, es lo que se llama una célula madre pluripotente. Bien, no querrías aplicarlo a todo tu cuerpo porque, bueno, entonces te convertirías en un tumor gigante, ya que tus células no sabrían cómo diferenciarse. Pero sí sugiere que hay formas de restablecer tu epigenoma y podrían ser la clave para revertir el envejecimiento. Desde que iniciamos a hablar sobre este tema, hemos mencionado al profesor Sinclair. Pero ¿quién es David Sinclair? Es un científico biólogo, experto en el estudio sobre el envejecimiento y la epigenética, graduado de la Universidad de Nueva Gales del Sur en genética molecular, profesor de genética en la Escuela de Medicina en la Universidad de Harvard, codirector del Centro Paul F. Glenn, que investiga la biología del envejecimiento, ganador de muchos premios por su investigación del envejecimiento y nombrado entre las 100 personas más influyentes en el mundo. En 2020 es considerado entre los científicos más destacados en el mundo de la ciencia. Le preguntamos al profesor Sinclair, un experto en la materia y el más indicado para respondernos acerca de este tema, las siguientes preguntas. ¿Se puede saber cuántos años nos queda de vida? Podemos leer ese patrón de metilación y podríamos decirte cuántos años tienes exactamente y cuándo vas a morir. Suena muy interesante, pero ¿cómo se logra eso? Bueno, es un reloj, lo llamamos el reloj Horvath, que lleva el nombre de mi buen amigo Steve Horvath. Así que estos pequeños químicos que se acumulan en el ADN como una placa en los dientes, podemos leerlos y cuanto más tengas, más viejo serás biológicamente. Hemos escuchado mucho acerca del epigenoma. ¿Cómo funciona el epigenoma? Eso es importante porque si una célula de la piel necesita seguir siendo una célula de la piel, ahí está el epigenoma. Y si no tienes el epigenoma, la célula de la piel olvidará qué tipo de célula es y podría convertirse en una célula cerebral. Quizá no sea tan malo, pero si tu cerebro se convierte en una célula de la piel tendrás problemas y creo que eso es en gran medida el envejecimiento. Entonces, ¿eso quiere decir que las células se confunden al envejecer? No, pasan cosas extrañas cuando envejeces, ¿verdad? Comienzan a crecer cabellos donde no deberían, en las orejas, nariz, espalda. Esas células pierden su identidad. Las células dicen, no recuerdo lo que se supone que debo hacer, ya no estoy leyendo los genes correctos. De acuerdo a lo que nos dice, la descomposición del epigenoma daña los cromosomas y dañan el ADN. Sí, así que cuando salgas al sol, un día donde hay mucho sol, dañarás tus cromosomas. Y en el esfuerzo que hacen las células para volver a unir el cromosoma, ten en cuenta que el ADN no solo está todo revuelto, sino que además está agrupado. La célula tiene que desenvolverlo, reclutar proteínas para ayudarlo, reunirlo, y luego tienen que regresar y restablecer las estructuras. Y ese restablecimiento del epigenoma ocurre alrededor del 99%. Ese 1% es el proceso de envejecimiento. Usted hizo un experimento en el cual envejeció a un ratón. También hizo experimentos que rejuveneció ratones. ¿Cómo fue eso? Bueno, el reloj del envejecimiento se debe a la pérdida de información en la célula. Y una forma de acelerarla es rompiendo un cromosoma.
En lugar de salir al sol, diseñamos un ratón donde pudimos romper sus cromosomas. No fue suficiente para causar mutaciones, las células volvían a unir el ADN, por lo que no perdimos información genética. Pero si tenemos razón sobre la teoría de la información epigenética del envejecimiento, esos ratones debían envejecer y fue exactamente lo que sucedió. Pero la prueba real fue, ¿y si lo medimos con el reloj de ADN, lo que llamamos el reloj de metilación del ADN? Y lo medimos, y esos ratones eran en realidad un 50% más viejos que los ratones sin tratamiento. Entonces no es solo un ratón que parece viejo, ese ratón es literalmente más viejo. ¿Me puede hablar de los genes de la longevidad? Tenemos estos genes de respuesta hormética o genes de longevidad que se encuentran en todas nuestras células y sienten cuando hemos corrido mucho, hemos perdido el aliento o tenemos hambre, tenemos un poco de calor o de frío. Estos genes activan nuestras defensas generales contra el envejecimiento. ¿Y qué es eso? Si ciertas partes de nuestras células se desarman, pueden volver a unirlas. Si las proteínas se pliegan incorrectamente, pueden deshacerse de ellas o volver a juntarlas. Si los extremos de los cromosomas se acortan, pueden alargarlos. Suceden muchos procesos, pero uno de los más importantes es mantener la información epigenética en la célula, para que nuestras células no olviden qué hacer. Hay 3 tipos de genes de longevidad. Existen aquellos en los que trabajamos llamados sirtuina que controlan la información en la célula. De hecho, SIR, por sus siglas en inglés, significa regulador de información silencioso, el número 2. Hay otros. El otro grupo se llama AMP quinasa o AMPK. Este grupo de genes detecta cuánta energía estamos absorbiendo, principalmente en forma de azúcar. Y luego el tercer grupo se llama mTOR, y estos genes controlan y responden a la cantidad de aminoácidos que estamos tomando. Entonces, si comes un gran filete de carne, habrá muchos aminoácidos que ingresan a tu cuerpo. Eso realmente evitará que mTOR se acomode y haga que tengas una vida más larga. Los experimentos con ratones realmente confirman eso. La mejor manera de hacer que un ratón viva más tiempo es reduciendo la cantidad de tiempo que come, o sea, con ayuno periódico, el ayuno intermitente. Mantenerlo un poco frío y restringir sus aminoácidos. Esa es la receta para alargar la vida de un ratón. Y también es cierto para los monos. Hay estudios con restricción de calorías donde unos monos durante 15 años no comieron tanta comida como aquellos que comían cuando querían. Y estaban protegidos. No solo envejecieron más lentamente, no tenían tanta diabetes ni enfermedades cardíacas, estaban en forma y saludables. Mientras que el grupo de control, comiendo lo que querían, envejecía y enfermaba más rápido. Entonces, para vivir más tiempo y envejecer lentamente, hay que hacer ayunos, aguantar frío, comer poco. ¿No hay alguna otra forma de conseguirlo? Existen estas moléculas que activan la vía de las sirtuinas y engañan al cuerpo. En el experimento de los ratones, hizo uno con ratones viejos, a los que les aplicó esa molécula que activa la vida de las sirtuinas. Y el resultado fue que esos ratones viejos corrieron mucho más rápido y mucho más lejos que ratones jóvenes. ¿Se puede eso hacer en humanos? En realidad, algunos de ellos corrieron tan lejos que la pequeña cinta de correr dejó de funcionar. Y reprogramamos el software porque nunca había registrado un ratón que corriera más de 3 kilómetros. Probablemente sería igual a que una persona de 70 años corriera más rápido que un joven de 20 años, o más lejos. Sí, son como ultramaratonistas. Sí, un ratón viejo. Superaron a los ratones jóvenes. Entonces, profesor Sinclair, para finalizar con estas preguntas, ¿puede una persona mayor de 65 años correr más que una de 40 años? Y si le hiciéramos eso a los humanos, me imagino que veríamos medallistas olímpicos a los 90 años. También le hemos preguntado acerca de este tema al doctor Sebastián La Rosa, famoso en distintos programas a través de internet sobre la salud, médico y profesor en medicina, experto en medicina alternativa, homeopatía y medicina china, graduado de la Universidad de El Salvador en Argentina, miembro honorario de Mensa Internacional. En los últimos años ha hecho importantes descubrimientos sobre la flora intestinal y la longevidad. Tiene en el canal de YouTube más de 100 videos de cómo lograr una vida más larga y sobre todo
más sana. Esto fue lo que nos dijo el doctor Sebastián La Rosa de cómo nos afecta el envejecimiento y la función del sistema inmune en el mismo envejecimiento. El envejecimiento afecta a todo nuestro cuerpo y no parece existir un solo tipo de daño que podamos asociar al envejecimiento y decir, mira, esta es la causa. Pero sí hay mecanismos que aceleran la velocidad a la que nuestro cuerpo envejece de manera sistémica, no en un órgano específico, sino en todo el cuerpo a la vez. Y el primero de ellos, sobre todo si te interesa conocerlo para poder entender qué hacer al respecto, qué hacer para no acelerar este envejecimiento que hoy tenemos de manera prematura, es la inflamación crónica. Hoy hay muchos marcadores de inflamación que son las sustancias que vos podés medir en sangre que te avisan a vos particularmente cuánta inflamación tenés en tu organismo, cuánto estás contribuyendo al envejecimiento por esta inflamación. Los dos más importantes sin ningún lugar a duda y son los más conocidos también son la proteína C reactiva por un lado y la eritrosedimentación por el otro. La contra es que estos marcadores no nos dicen de dónde proviene la inflamación, simplemente nos dicen si estás inflamado o no estás inflamado. Con lo cual, si tenés un análisis de laboratorio en tu celular, en tu casa, en donde fuere, anda a ver estos valores para ver si están excedidos. Pero existen otros marcadores que si sos médico o trabajás en salud, es interesante que conozcas. Y si no, que al menos te suenen para más adelante. Como sucede, por ejemplo, con la mieloperoxidasa, con el colesterol LDL oxidado o el fibrinógeno, que son todas sustancias, por un lado, medibles en sangre y que por otro lado nos brindan un poco más de luz sobre cuán inflamados estamos. Por otro lado tenemos a la glicación. La glicación sucede cuando yo me excedo de cantidad de azúcares, cuando como más azúcares de los que debería consumir. Estos azúcares son perjudiciales para nuestro organismo de muchas maneras. No solo por el típico caso de comí muchos azúcares, aumenta la insulina, acumulo más grasa o puedo hacer diabetes. Sino que también cuando yo me excedo de azúcares, estos azúcares para sacárselos de encima mi organismo los une a proteínas. Esta unión entre azúcares y proteínas forma sustancias muy dañinas que son conocidas por el efecto proenvejecimiento, por el efecto que generan a nivel del envejecimiento prematuro, y son llamadas AGE por sus siglas en inglés, que significan productos de glicación avanzada. Obviamente, a mayor nivel de azúcar en sangre haya o a mayor variabilidad del azúcar tengas en tu cuerpo, más glicación vas a producir. Quizás sos alguien que tiene el azúcar en sangre ideal, que tiene una glucemia en sus análisis de sangre ideal. Pero si vos una vez por semana te comes medio kilo de helado, por más que tu organismo pueda manejarlo, y disparás la glucemia por las nubes por un momento determinado, aunque sea, por más que no tengas problemas con el peso ni tengas problemas con insulina, estos productos de glicación avanzada que yo te mencionaba se van a formar igual y el envejecimiento acelerado en tu cuerpo va a suceder de la misma manera. Además de encima causarte inflamación, que es mala por un montón de razones, no solamente por las razones que viste antes. De hecho, uno de los daños que generan estos productos de glicación avanzada es a la pared de tus células, lo cual conlleva más riesgo de enfermedades degenerativas, diabetes, aterosclerosis y un montón de otras enfermedades. ¿Cómo sé si estoy estimulando la glicación? ¿Cómo sé realmente si yo tengo un problema con esto? Bueno, si tengo la glucemia elevada es muy simple, tengo un problema de glicación, sí o sí. Pero muchas veces tengo el azúcar en sangre dentro de lo normal, pero me como este medio kilo de helado que te mencionaba por semana y no se va a notar quizás en tu valor de glucemia, pero se va a notar en otro marcador llamado hemoglobina glicosilada, que básicamente es uno de estos productos de glicación, porque es una proteína a la que vos llamás hemoglobina y que es la que normalmente transporta tu oxígeno, a la que se le unió de manera irreversible una glucosa, una molécula de azúcar, y esto genera oxidación. Y cuando esta sustancia está altamente glicada, o sea, unida a muchas moléculas de azúcar, atraviesa la pared de nuestros vasos sanguíneos e impide la relajación de los músculos de nuestras arterias. La metilación básicamente es transferir un grupo metil de una molécula a otra y es esencial para un montón de funciones, como por ejemplo para que una sustancia pueda llegar a cerebro. Esto puede parecer menor, pero la metilación es la única diferencia entre una anfetamina, que es una droga que la gente usa para bajar de peso y que es nociva para tu salud, pero no es gravísima, y una metanfetamina que es infinitamente más terrible y que genera efectos gravísimos a nivel del sistema nervioso. Pero la metilación no es mala. Es simplemente un proceso que nuestro cuerpo necesita hacer con muchas moléculas, especialmente, por ejemplo, para eliminar toxinas, para eliminar metales pesados, para reparar células, generar tejido nuevo e incluso para permitir la llegada de moléculas al cerebro. Cuando estos procesos fallan porque metilamos poco, obviamente aceleramos el envejecimiento. Hoy es posible primero medir tu metilación a nivel genético y en base a eso establecer qué nutrientes te faltan o qué cantidad tenés que consumir de animal y si tenés que consumirla en primer lugar.
Por otro lado, tenemos la pérdida de función de las mitocondrias, de nuestras fábricas de energía, que se da por la oxidación. Entendiendo que la base de la producción de energía es la mitocondria y que vos necesitas energía para absolutamente todos los procesos en tu cuerpo, cada vez son más los biólogos que consideran que la función de las mitocondrias son esenciales para determinar el potencial de longevidad. Por otro lado, tengo la falta de metilación. Pero la explicación más simple es, a más oxidación, más daño celular, más me cuesta producir energía y por ende peor funcionan mis células porque no tienen la energía necesaria disponible para hacer lo que tienen que hacer. Por otro lado, si te sobra energía, vos podés dedicar esa energía a reparar el daño de tus tejidos, si no, no. El daño que hacen los radicales libres, que son los que generan este proceso, se llama oxidación. Y casualmente las mitocondrias son el sector de tus células que es más perjudicable por la oxidación. ¿Qué cosas sí podés modificar para mejorar tus mitocondrias? Bueno, obviamente el ejercicio es una de las cosas que vos podés modificar. Y los ejercicios de intervalos cortos parecen ser la mejor forma de estimular el ejercicio y la activación de estas mitocondrias dentro de los tipos de ejercicio que puedes elegir. Por otro lado, la mala calidad del aire, la inflamación, la luz artificial y la alteración del ritmo circadiano son todas maneras de arruinar nuestra producción de energía, con lo cual si sentís que tu cantidad de energía es poca a lo largo del día y que no alcanza, empezá por reparar estas cosas. Por otro lado, tenemos alteraciones del sistema inmune. Las alteraciones del sistema inmune, particularmente la autoinmunidad, han aumentado mucho en las últimas décadas, y esto sucede cuando nuestro sistema inmune comienza, por error realmente, a atacar cosas o atacar células de nuestro propio organismo, como sucede en la glándula tiroides con enfermedades como Hashimoto. Y la verdad es que existen muchas causas que ayudan a generar autoinmunidad y otros trastornos que debilitan a nuestro sistema inmune. Pero las más importantes son, sin duda, el uso de antibióticos, el consumo de alimentos industriales o de alimentos que tienen pesticidas y bloqueantes de la bomba de protones o antiácidos y mucho más. Pero el punto es que todas estas sustancias afectan en común a tu flora bacteriana o a la integridad de la barrera que separa tu sistema digestivo de tu sangre, que es la mucosa intestinal. Esta ruptura de la integridad de esa barrera lleva a la permeabilidad intestinal. Esto quiere decir tener una barrera permeable a sustancias que no deberían normalmente ingresar a tu organismo, como es el caso de toxinas o bacterias, y que termina siendo el primer paso para desarrollar muchos trastornos ligados al sistema inmune, especialmente enfermedades autoinmunes. Tenés que entender que las bacterias de tu sistema digestivo no están ahí para molestar y generaron a lo largo del tiempo una simbiosis con el ser humano. Además son esenciales para que vos puedas determinar qué bacterias hay que destruir y qué bacterias tienen que quedarse. Si esto falla, vas a tener problemas del sistema inmune. ¿Por qué se dan? Porque estás todos los días generando inflamación de tu sistema digestivo y generando una respuesta inmune exagerada que agota el sistema inmune y terminas reconociendo a células propias como algo exógeno, como algo externo que hay que destruir. En uno de sus programas, el doctor Sebastián La Rosa explicó el por qué científicamente y biológicamente nosotros envejecemos. También dijo que nos podría ayudar a vivir más tiempo, a poder retrasar ese envejecimiento. Escuchemos lo que dijo el doctor Sebastián La Rosa acerca de este tema. Nuestras células envejecen con el paso del tiempo, pero hay una razón por la que este proceso sucede. Este proceso se debe al acortamiento de una sección del ADN de tu célula que se llama telómeros. Nosotros nacemos con una cantidad de telómeros al inicio de nuestra vida y a medida que las células se van duplicando y van generando nuevas células, reducen la cantidad de estas secuencias que están al final del ADN. Llega un momento en el que esta cantidad disminuyó tanto que empiezan a aparecer problemas asociados con la calidad de nuestro ADN que dan lugar a enfermedades crónicas. Obviamente, entendiendo esto, lo primero que uno dice es perfecto. Si el acortamiento de este proceso, el acortamiento de esta secuencia es lo que me lleva a generar enfermedades, ¿cómo puedo evitar ese acortamiento? Y en el caso de que se pueda alargar, ¿cómo puedo hacer para alargarlo? Normalmente vos te encontrás muchas veces con que haces algo que tiene que ver con tu belleza estética, por ejemplo, y en general es nocivo para tu salud. En cambio, en este tipo de situaciones, en lo que tiene que ver con lo genético, el beneficio que va a hacer rejuvenecimiento celular para tu organismo también va a generar un beneficio estético, con lo cual acaban de la mano salud y belleza. Una persona normal tiene aproximadamente a los 30-35 años unas 7.500 copias de esta secuencia final del ADN, mientras que una persona de 65 años que ha llevado una vida normal
tiene unas 4.500, 4.800 copias. A partir de esa cantidad empiezan a aparecer defectos genéticos que dan lugar a enfermedades crónicas y que dan lugar al mal funcionamiento de nuestros tejidos. Con lo cual, a más cantidad de copias, a más largos estos telómeros, más salud, mejor funcionamiento celular y más joven voy a estar. Por ende, el ejemplo clásico para entender el envejecimiento es simplemente pensar en las canas. Lo que mucha gente no sabe es que, por ejemplo, todos los pelos originalmente son blancos y son los melanocitos, que son las células que le dan color a tu piel y a tu pelo, los que son los encargados de darle el color efectivamente al pelo, que nacen o se producen desde células que se llaman células madre, que están en los folículos pilosos. A medida que ese envejecimiento tiene lugar, el acortamiento de los telómeros lleva a una disminución de las células madre y lleva a que este proceso no pueda dar lugar a la correcta coloración de los cabellos y da lugar a las canas. Este es un ejemplo típico de cómo el envejecimiento genético da lugar a un proceso que nosotros notamos de manera física en nuestro cuerpo y que está dando lugar, está hablando del funcionamiento celular de nuestro cuerpo. Para que entiendas, el proceso de envejecimiento celular se debe a tres causas. Se debe, por un lado, a la inflamación que existe en tus tejidos y que se debe a la actividad también de tu sistema inmune. Por otro lado, se debe a la oxidación que existe en tus tejidos. Por eso normalmente existen tantos productos relacionados con la belleza y con el cuidado que son productos antioxidantes. Lo que hacen es evitar que este proceso tenga lugar. Y es esencial entender que las sustancias que son antioxidantes en mi cuerpo van a evitar este proceso, pero yo a la vez puedo evitarlo de manera interna. No necesito necesariamente incorporar altas cantidades de vitamina C, que es una sustancia antioxidante, por ejemplo, para evitar la oxidación de mi organismo. Y la tercera herramienta, la tercera pata de este proceso de envejecimiento celular es la deshidratación. Por ende, si yo entiendo que estos son los tres procesos básicos que llevan al envejecimiento celular y genético, lo único que tengo que hacer es evitar estos tres procesos. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los principales factores que afectan el largo que van a tener los telómeros y tus secuencias de ADN? Van a ser los siguientes: la cantidad de estrés que vos manejes en tu vida cotidiana, y no cualquier estrés. Mucha gente no sabe que existen diferentes tipos de estrés. Existe, por ejemplo, el distrés, que es el estrés que normalmente la gente asocia a las condiciones y a las cualidades negativas del estrés, y existen otros tipos de estrés como el eustrés, que son situaciones que para nuestro cerebro son presentadas como desafíos y no como problemas, y que tienen efectos positivos a largo plazo. Entonces no es simplemente una cuestión de evitar el estrés, sino saber cuál estrés en mi cuerpo es negativo y cuál estrés en mi cuerpo es positivo, y me logra o me ayuda a generar un crecimiento a lo largo de mi vida cotidiana que ayuda a una conservación mejor de la cantidad de estas secuencias llamadas telómeros. A nivel de peso, ¿qué nos encontramos con respecto al envejecimiento celular? Nos encontramos con que no es simplemente una cuestión del número de kilos que vos tengas en tu cuerpo, es una cuestión de dónde esté distribuida tu grasa corporal. Esto significa que a más grasa abdominal, yo voy a tener un acortamiento mayor de telómeros comparado con alguien que tiene mi mismo peso, pero que tiene una distribución de grasa más sana. A nivel dietario y nutricional, lo más importante acá es entender que una buena nutrición va a ser una nutrición que me disminuya la cantidad de oxidación en mi cuerpo, la cantidad de inflamación en mi cuerpo y la cantidad de deshidratación que se produce en mi cuerpo. Los tres mismos mecanismos que habíamos nombrado antes como agravadores del envejecimiento celular. Con respecto al ejercicio, hay tres tipos de ejercicio que mejoran en mayor medida que todos los demás la cantidad de telómeros que existen en tu organismo. ¿Qué quiere decir mejoran? Que efectivamente aumentan la cantidad de esta secuencia genética que tienen tus células. Hasta hace un tiempo nosotros pensábamos que eso era imposible. Hoy la evidencia científica te pone en claro que hay ciertos procesos que vos podés hacer, como la exposición a ciertos contrastes de temperatura, en donde la gente pasa de un sauna a un baño helado, o la gente hace ciertos tipos de ejercicio que aumentan secuencialmente la cantidad de esta parte del ADN llamada telómero.
¿Qué otros factores son esenciales para mejorar la calidad de estas secuencias de telómeros? Desde el punto de vista de la ingesta y nutricional, pero sin hablar de la dieta, lo que vamos a ver es cómo la exposición a sustancias tóxicas para tu organismo lleva a un acortamiento de estas secuencias de ADN y a un envejecimiento prematuro, y cómo lograr buenos mecanismos de depuración de estas toxinas, ya sea a través de depuraciones hepáticas, de intestino delgado, de intestino grueso, o simplemente quelaciones de metales pesados que se hacen de manera endovenosa, logran disminuir la cantidad de toxicidad que existe en tu organismo a nivel celular y mejoran las secuencias de ADN. Y por último hay un factor que es crucial, que es la cantidad de soporte emocional que vos tenés en tu vida cotidiana de tus relaciones cercanas, y cómo la mala vinculación con las personas cercanas acelera la disminución de estas secuencias de telómeros. Estas secuencias de ADN son misurables y son las que se usan hoy en día para determinar tu edad genética, que no tiene que ver específicamente con tu edad cronológica. Hay personas que por ahí tienen 35 años, miden su edad genética y por su mala calidad de vida o por sus malos hábitos que han llevado todos estos años, tienen una edad genética de 46, 47 años, estamos hablando de 11 o 12 años más que tu edad cronológica, y sin embargo, poniendo en práctica estos cambios, por más superfluos y simples que parezcan, al año o año y medio de este proceso, logran reducir esa edad genética a unos 20 o 22 años. Estamos hablando de reducir a la mitad tu edad genética simplemente en un plazo de 1 o 2 años, llevando a cabo cambios de hábitos que te permiten aumentar la cantidad de secuencias de telómeros en tu ADN. Esto es esencial no solamente para un beneficio estético o de salud genética, es esencial porque si vos vas a vivir 95 años, para darte un ejemplo, y otra persona que está al lado tuyo también lo va a hacer, rejuvenecer genéticamente, por más que vos vivas la misma cantidad de tiempo, va a hacer que esta persona empiece a hacer patologías crónicas y enfermedades crónicas a los 55 o 60 años, y esta persona que sí ha hecho los cambios genéticos para rejuvenecimiento celular tenga patologías a partir de los 80 o 85 años y tenga una calidad de vida completamente diferente. Le preguntamos al doctor Sebastián La Rosa qué es el NAD y cuál es el rol de esta molécula en el envejecimiento. Tus células necesitan energía para todo, desde hacer funcionar a tu metabolismo hasta sobrevivir y retrasar el envejecimiento en tu cuerpo. Y hay una molécula que es absolutamente clave para todos estos procesos que se llama NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. La nicotinamida o NAD es una coenzima descubierta hace décadas, que es por un lado esencial en el proceso de la célula de producción de energía, básicamente de la producción de una molécula llamada ATP, la molécula que necesitas para hacer todo. Esto obviamente afecta a todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el latido de tu corazón necesita ATP, la contracción de tus músculos necesita ATP, el trabajo de tus neuronas necesita ATP, y la digestión de alimentos correcta también necesita ATP. De hecho, encontramos NAD en todas las células vivas. Pero por otro lado, no solo se dedica a aumentar los niveles de energía en tu cuerpo, sino que también funciona de manera muy importante como un mecanismo anti-envejecimiento, aumentando la actividad de algunos genes y proteínas llamadas sirtuinas. Las sirtuinas te ayudan a aumentar tu expectativa de vida. Y de hecho son tan importantes en su función para la longevidad que hoy existen hasta dietas específicas para estimularlas, como la Sirt Food, que tiene como principio básico darte comidas que teóricamente ayudan a aumentar las sirtuinas. ¿Tu cuerpo puede fabricar esta sustancia llamada NAD? Sí, la respuesta es sí, pero con el envejecimiento genético, la producción obviamente empieza a fallar y cada 20 años tu producción baja a la mitad. Esto quiere decir que a los 40 años producís la mitad de lo que producías de nada a los 20. Sobre todo si encima le agrego cosas como el exceso calórico o el consumo de alcohol, que aceleran esta disminución en la producción de una sustancia básica para producir energía por un lado, pero para aumentar mi expectativa de vida y el funcionamiento celular correcto por el otro. De hecho, el cálculo es que una persona de 80 años en condiciones normales, quiero decir alguien que no hizo mucho ejercicio en los últimos años de su vida, que no hizo ayuno intermitente, que no tuvo una dieta especialmente buena, produce de 1 a 10% nada más de los valores de NAD que alguien que tiene 18 años. Esto va a dificultar mucho la capacidad de tu cuerpo de mantener un metabolismo en las células correcto, porque simplemente no tenés energía para mantener los procesos de tus células de manera correcta.
Y esto, como consecuencia encima, acelera aún más al envejecimiento. Y para finalizar, tenemos lo que dijo en uno de sus programas el científico español Manuel Serrano, especializado en la investigación biomolecular. Su trabajo se centra principalmente en la senescencia y la reprogramación de células. Escuchemos lo que dijo. Sí, la herencia genética tiene una influencia, pero tendemos a magnificarla, es una pequeña influencia. Lo que más influye es la edad que tenemos. La edad que tenemos es lo fundamental. Y sin embargo, este factor de riesgo es el que menos se entiende, el que menos se comprende. ¿Qué ocurre entre una persona cuando tiene 20 y pocos años y una persona cuando tiene 70? Es la misma genética, a lo mejor son los mismos hábitos de vida que ha pasado en ese transcurso del tiempo que ha cambiado. Y entender eso, pensamos que nos va a permitir poder actuar sobre enfermedades, sobre muchas enfermedades. Nosotros distinguimos entre una célula joven, funcional, y una célula que va envejeciendo, pero que sigue siendo funcional. No tanto, pero es funcional. Es como poniendo un símil con un coche, pues es un coche nuevo y un coche viejo. Los dos funcionan, pero el viejo ya no es todo no acelera tanto, no frena igual de bien, hace ruido, en fin, pero sigue funcionando. Y luego hay otro nivel que es cuando las células han llegado a acumulación de daños que el coche ha dejado de funcionar, ya no funciona. Y estas células que ya no funcionan se las llama células senescentes. Es un grado de envejecimiento extremo. Hay algunas veces que se les llama células zombie. Son células que deberían de haberse eliminado, deberían de estar muertas, pero están vivas. Están vivas, son coches que no funcionan y que están ahí fastidiando. La acumulación de estas células senescentes hoy día se sabe que es un factor muy importante en el envejecimiento. La senescencia celular es una respuesta al daño celular. Y uno de los procesos que más dañan a las células son los procesos oncológicos. Cuando una célula empieza a convertirse en cancerosa, la cantidad de daños que acumula es enorme. Y afortunadamente la senescencia celular es capaz de activarse y parar a esa célula que estaba empezando a ser un cáncer. De modo que la senescencia celular, de manera intrínseca, es capaz de bloquear el comienzo de un cáncer. Las células senescentes se generan en todos los organismos, jóvenes y viejos, como señal de alarma, como señal de intentar reparar. Lo que pasa es que la senescencia celular tiene que ir acompañada de un proceso de eliminación de estas células y se sabe que eso lo hace el sistema inmune. El sistema inmune son todas estas células que tenemos de vigilancia que detectan virus, bacterias y también detectan a estas células senescentes, estas células zombies y las matan. Así que nosotros ya tenemos un mecanismo natural de eliminar a estas células. El problema ocurre a medida que envejecemos. A medida que envejecemos, todo va perdiendo eficacia. Y el sistema inmune también pierde eficacia, no solamente en matar una infección bacteriana, una infección viral, sino también pierde eficacia en matar a estas células zombies. Si el sistema inmune no las elimina, hay que eliminarlas, o conviene eliminarlas, de manera farmacológica. Este es un campo muy avanzado terapéuticamente, el campo de las células senescentes. ¿Por qué? Porque hace como 7 años aproximadamente se empezaron a descubrir fármacos experimentales, me gusta matizar la palabra de que no son fármacos aprobados, son fármacos experimentales que matan a estas células senescentes. Es una manera de eliminar estos coches estropeados que no funcionan para nada, estas células zombie, matarlas. Y esto, cuando se utilizan estos fármacos experimentales en animales,
tienen unos efectos terapéuticos fantásticos, muy buenos, muy sorprendentemente buenos para muchas enfermedades de estas que mencioné antes, enfermedades degenerativas, como la aterosclerosis, también con el Parkinson, con el Alzheimer. Así que de la investigación sobre el envejecimiento, aquella que está más avanzada en términos de su traslación a los pacientes es la de matar a las células senescentes, y se está utilizando para enfermedades concretas. Las personas más o menos envejecemos todos a una misma velocidad hasta que se llega a los 50 por ahí, y ahí hay personas que envejecen más rápido y hay personas que envejecen más lento, y esto tiene que ver con los hábitos de vida. Hay una correlación entre cuántas vegetales hay en la dieta, cuanto más despacio se envejece. Fumar acelera el envejecimiento, súper claro. Hacer ejercicio físico moderado disminuye el envejecimiento. Y más aún, personas que tienen un envejecimiento de estos acelerados porque no han tenido buenos hábitos de vida, si adquieren esos hábitos de vida, se puede frenar. O sea, que no es que estés condenado a una velocidad de envejecimiento y no puedas hacer nada, puedes hacer algo. Que puedas enlentecer la velocidad de envejecimiento no quiere decir que la puedas retrasar o parar por completo, pero la puedes retrasar y vas a estar más sano durante más tiempo. Hay otro parámetro que se mide, es más bien ya sociólogos, psicólogos, y es que las personas que tienen una vida más socialmente interactiva también envejecen más despacio y viven con mayor salud. Esto puede estar motivado también porque a lo mejor las personas que tienen un círculo social más rico, pues se cuidan más, salen más, salen a pasear con los amigos, o se cuidan en general más que una persona. La soledad, las personas solitarias a veces tienden a abandonarse y a descuidarse, y entonces está relacionada una cosa con la otra. La misión del Centro de Retroenvejecimiento Pro Better Long Life es de controlar y retrasar el envejecimiento tanto genético como corporal, incrementar la longevidad del ser humano y mejorar su calidad de vida, manteniéndose fuera de peligro de todo tipo de enfermedad causada por el envejecimiento. Esto puede lograrse a base de tratamientos, dietas, ejercicios, terapias, suplementos y medicamentos que los médicos del centro ejecutan de una forma personalizada. Toda persona mayor de 35 años puede hoy día mejorar su estilo de vida y por lo tanto alargar la vida misma. De acuerdo a científicos y biólogos, el ser humano de la era moderna que vivirá hasta los 150 años ya está en este mundo y podría ser tú. Haz una consulta en el centro para informarte los tratamientos y una larga vida te espera, al igual que un futuro lleno de salud.